Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues la semana ha estado bastante interesante, ha ido según pensábamos que podría ir. Hemos visto una parte de la semana bastante tranquilita y luego ya al final de la semana es cuando ha empezado la volatilidad y quizás es donde ha venido el movimiento más interesante que veremos ahora con el análisis de los índices, a ver qué planteamiento nos ha quedado a final de la semana después de esas divergencias que planteábamos la semana pasada, sobre todo en los gráficos semanales. Eso lo veremos en la sección de los índices. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Estas son unas cuantas y muy interesantes, pero antes de ver los gráficos, como siempre, os presentaré esos datos interesantes que he sacado de Twitter y también pues comentaremos un poquito cómo han ido esos datos económicos que hemos ido viendo durante toda la semana y qué sensación tengo ahora mismo de los mercados. Así que venga, porque el vídeo de hoy os adelanto que va a ser muy interesante. Vamos a Leo. Bueno, pues ¿qué ha pasado esta semana? ¿Cómo quizás podríamos resumir el movimiento? ¿Qué cosas interesantes hemos visto en los mercados esta semana? Hay que tener en cuenta que la sesión del lunes, el martes y del miércoles hasta las 8 de la tarde fueron sesiones muy tranquilitas, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde teníamos el primer foco puesto a las 8 de la tarde del miércoles en las actas del FOMC, porque era interesante saber qué opinión tenían respecto a la inflación. Y lo que pudimos concluir con esas actas era que hay algunos miembros que piensan que quizás la inflación no está del todo controlada. Incluso se llegó a hablar de que si la inflación volvía a repuntar, podría llegar a haber una nueva subida de los tipos de interés. Ya os lo dije, creo que fue el jueves en el vídeo. En mi opinión, me parece algo bastante improbable que ahora vuelvan a subir los tipos de interés. Creo que sería directamente hacerse el harakiri. Pero bueno, en realidad eso lo que hizo fue dar una visión bastante hawkish al mercado de lo que piensa la Fed respecto a la inflación y eso pues lo empezó a tomar muy mal. Ya empezamos a ver caídas importantes en Estados Unidos que se acabaron reflejando en la sesión del jueves en Europa. Pero al cierre de los mercados en la sesión del miércoles teníamos también la presentación de resultados en Nvidia. ¿Y qué estaba esperando el mercado? Que si los resultados de Nvidia eran muy positivos, viésemos cómo todos los índices en Estados Unidos se mantenían a alza y eso también acabase arrastrando a los índices europeos en la sesión del jueves. Pero lo que vimos en la sesión del jueves es muy curioso y puede que nos sirva incluso como lección, porque vimos cómo esos resultados de Nvidia fueron muy buenos, estuvieron por encima de las expectativas, algo normal en Nvidia ponen las expectativas muy altas y luego los resultados son más altos aún. Entonces, eso provoca que cuando abrió el mercado en la sesión del jueves, pues Nvidia vino una subida muy fuerte, por encima del 10%, y el SP500 rompía el movimiento lateral que veníamos viendo desde las últimas sesiones. Eso ¿qué hacía pensar a todos los inversores? Vale, tenemos aquí el cóctel perfecto. Estamos rompiendo el lateral al alza con un posible gap de escape y además Nvidia, fijaros la subida que tiene, es decir, el mercado va a tener que seguir subiendo. Pero luego el reflejo que se nos quedó en los índices según fueron pasando las horas es que absolutamente todo estaba cayendo, menos la cotización de Nvidia que subía por encima del 10%. ¿Y qué lección podemos rascar de aquí? Pues bueno, yo creo que, en mi opinión, podría llegar a haber sido una sesión trampa. Y ver una sesión trampa en máximos es muy mala señal porque nos hace ver una ruptura al alza. El inversor pequeño entra pensando que vamos a buscar un nuevo tramo alcista, pero al final acabamos corrigiendo, habiendo puesto el anzuelo ahí, todo el foco en la cotización de Nvidia, sube un 10%, el resto del mercado va a subir, pero al final vimos cómo abrió con un gap al alza que lo acabó cerrando y de hecho al final de la sesión pues acabamos viendo una caída importante. Eso que acabó provocando el viernes que empezásemos en Europa con caídas también bastante fuertes, aunque al final del cierre en Europa pues se acabó decorando un poquito y parece que en Europa podríamos seguir en el movimiento lateral. La clave o lo que más podemos rascar esta semana es esa sesión trampa. Puede ser una sesión perfectamente en la que hayamos marcado un pico para posteriormente seguir corrigiendo. El mercado, pues una vez más, nos daría una lección de cómo nos ha puesto el anzuelo, donde todos los focos, todas las noticias estaban enfocadas en mirar a Nvidia, porque lo que haga Nvidia es lo que hará el mercado, y al final, pues el mercado ha hecho lo que le dé la gana, o mejor dicho, los índices. Entonces, pues bueno, por aparte del movimiento de los mercados, quizás ha sido la explicación de lo que hemos visto esta semana. ¿Cómo va esa hoja de ruta que planteamos la semana pasada? Pues bueno,
quizás va bien, o quizás podríamos decir que se puede mantener más aún con lo que podíamos rascar de las actas del FOM, porque si lo que están diciendo es que todavía no está controlada la inflación, lo más probable es que se retrase esa bajada de tipos. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes de septiembre, el mes de octubre, es decir, tendríamos unos cuantos meses para que quizás los datos económicos, los datos del empleo se fueran deteriorando, porque todavía, como estamos viendo esta semana, hemos visto PMIs en Estados Unidos y hemos visto PMIs en Europa y no han sido datos negativos, pero de cara a los próximos meses, cuando ya tiene que surgir la duda a los inversores de cuidado, porque los datos económicos están empezando a ser un poquito ya negativos, el empleo se empieza a deteriorar y esta gente no va a bajar los tipos de interés de momento. ¿Eso que provocaría? Las primeras caídas, esa caída importante, pero luego cuando ya se empieza a descontar la bajada de tipos y llegue esa bajada de tipos, veremos la subida más fuerte. Por lo tanto, todo iría en consonancia con esa hoja de ruta de momento para pasar una simple semana. Es decir, si la semana pasada decíamos que estábamos al 5% de probabilidades, a lo mejor esta semana estamos al 7%. Es decir, tampoco hemos visto nada claro que nos haga decantarnos aún más con mayor probabilidad hacia esa hoja de ruta. Pero lo que decíamos es que si teníamos en cuenta lo que había pasado en las anteriores crisis económicas, pues la verdad que tenía mucho sentido llegar a pensar eso o que fuéramos a ver esa misma situación. Así que bueno, tendremos que seguir prestando muchísima atención, sobre todo en esos dos focos, ver si la inflación les puede servir de excusa para decir que todavía no bajan los tipos de interés. En Europa lo van a tener clarísimo porque debido al efecto base va a repuntar la inflación seguramente en los próximos meses. Y en Estados Unidos pues no va a alcanzar seguramente tampoco el objetivo. ¿Dónde estaría el otro foco? En los datos quizás del empleo, que se empiecen a deteriorar un poquito. Ya hemos visto en las anteriores semanas que hay datos del empleo que empiezan a ser un poquito negativos, pero todavía no son demasiado preocupantes. Pues bueno, según vayamos viendo que pasan las semanas, quizás esos datos deberían empezar a ser un poquito más preocupantes y así ir apoyándole de a poquito que van a bajar los tipos de interés, pero que a la vez cuando salgan esas actas del FOM o veamos a un miembro de la FED hablar que diga que bueno, que todavía se puede esperar un poquito más y sobre todo el mercado siga corrigiendo hasta que ya, como decimos, se descuente esa bajada de los tipos de interés o llegue esa bajada de los tipos de interés, donde veremos la subida seguramente más fuerte. Y algo que no comenté la semana pasada, que dije, se me ha olvidado comentar esto, hay que tener en cuenta que si se llega a producir ese movimiento es muy probable que la última parte de la subida de los índices, las que mejor lo hagan sean las acciones pequeñas. ¿Y por qué es más probable que lo hagan mejor las acciones pequeñas? Porque las acciones más grandes, más importantes, ya han tenido una subida bastante fuerte y el capital volumen ha salido de ahí. ¿Dónde se va? A acciones más pequeñas que quizás lo han estado haciendo un poquito peor y tienen un mayor recorrido al alza. Ahí vemos ya los fuegos artificiales, la traca final, con la subida tan vertical de las small cap, y a partir de ahí es cuando podríamos empezar a ver la caída ya definitiva o la fase bajista si siguiéramos esa hoja de ruta. Lo recalco de nuevo, lo dije la semana pasada, es un simple escenario. Así que bueno, tendremos que seguir de cerca muy bien los datos las próximas semanas. Y bien, vamos con esos datos interesantes que hemos sacado esta semana de Twitter. Y vamos con el primero de José Luis Cárpatos. Es muy interesante y le he puesto el primero, este gráfico de José Luis Cárpatos, porque viene a cuento de lo que acabamos de comentar en esa primera parte del vídeo. En este gráfico viene representado el índice de sorpresas económicas y el índice de sorpresas de inflación, es decir, justamente lo que acabamos de decir que debemos vigilar. Y como dice José Luis Cárpatos, siguen saliendo datos macro bastante flojos, excepto lo que decíamos que el PMI esta semana parecía que era positivo y los datos de la inflación siguen siendo un poquito tensos, es decir, si esto se mantiene así, incluso va cogiendo más fuerza con el paso de las semanas, esa hoja de ruta que planteábamos cogería aún más probabilidad de acabar produciéndose. Vamos con el siguiente de los gráficos, de los datos que hemos sacado de Twitter, y también le pongo el segundo porque acabamos de hablar de ello. Y fijaros lo que os decía antes, que el Nvidia en la sesión del jueves subía con muchísima fuerza. Se esperaba que el mercado fuera detrás de Nvidia, pero fijaros, parece que Nvidia se ha quedado sola en la sesión del jueves porque el resto del mercado caía con muchísima fuerza. Todas las empresas grandes y pequeñas caían en el mercado, salvo alguna excepción, y esa subida tan fuerte de Nvidia. Es decir, aquí nos dio una lección brutal el mercado.
Vamos con la siguiente de los datos, que es de Héctor Chamizo, y este gráfico es muy interesante también. Es el indicador Cantro. Y lo que dice es que nunca ha fallado desde 1950. Lo que nos indica es que cuando pasa de ese punto del 10%, es decir, lo que dice es siempre que la media a 3 meses del desempleo ha aumentado por encima del 10%, a posteriori ha llegado más destrucción del mercado laboral, lo que ha dado lugar a una recesión económica. Fijaros, desde 1950. Y ahora mismo parece que estamos superando ese techo del 10% y que quizás, por lo que hemos visto anteriormente, nos podría marcar que estamos acercándonos a una recesión económica. ¿Nos lo debemos tomar esto al pie de la letra? Pues bueno, hay millones de indicadores y millones de historias. Habrá gente que ponga indicadores que diga que si pasa esto no hay recesión y acaba habiendo recesión, y habrá otros que pongan este tipo de gráficos que digan si pasa esto va a recesión y luego no haya. Es decir, aquí pues bueno, simplemente es una curiosidad para quien quiera entrar más a fondo y quizás mirar este indicador en qué consiste, pues que lo sepáis. Vamos con el siguiente de los datos. Este sí que considero que debemos tomarlo muy pero que muy en serio, y es que el volumen que estábamos viendo esta semana está siendo muy pero que muy bajito. Lo que dice es que es muy parecido a lo que veíamos en Navidad, pero es que esto no viene solo de esta semana. Fijaros, quiero que veáis en el gráfico, hay dos partes: el ETF del SP y la parte de abajo que es el volumen. Fijaros cómo hay una divergencia muy clara entre la última subida del SP, del ETF, del SP500 y el volumen. Es decir, parece que con la última subida el volumen lo ha visto ese movimiento pero a la baja. Eso es muy mala señal, que no haya volumen con la última subida, porque puede ser una subida trampa. Por eso os he traído este gráfico, porque me parecía muy interesante no solo comentar lo que pasaba esta semana, sino lo que venimos viendo en las últimas semanas con esa última subida, donde el volumen está siendo muy, pero que muy bajito. Y vamos con el último de los datos, también de Héctor Chamizo. Hace una pregunta: ¿habrá recesión en los próximos 12 meses? Y lo que contestan los gestores de fondos en la última encuesta del BOFA es que no la habrá. El 64%, fijaros, dice que no habrá recesión en los próximos 12 meses. Luego, más adelante, pues bueno, quizás le dan un poquito más de probabilidad a que haya una recesión, pero lo que parece es que en los próximos 12 meses no hay recesión. Y ya sabéis lo que comentamos siempre: las recesiones llegan cuando nadie las espera. Bien, pues vamos a continuar con el análisis de los índices y comenzamos por el IBEX 35. ¿Qué hemos tenido esta semana? Pues fijaros, teníamos un movimiento lateral muy claro, prácticamente hasta la sesión del jueves, y luego ya el viernes, después de esas actas del fondo, de los resultados de Nvidia, es cuando hemos empezado a ver mayor volatilidad y empezamos a ver una caída bastante importante en la sesión del viernes, pero que al final a cierre se recuperó muy bien. Fijaros cómo se fue justamente hasta el techo anterior, que tenía los 11.180 puntos aproximadamente, y ahí empezó a rebotar. ¿Cuál es el problema? Que en ese rebote tampoco entró mucho volumen. Estamos viendo, durante toda la semana hemos visto muy pero que muy poquito volumen. Eso ya lo veníamos comentando, que al no haber tanto volumen, pues si vemos un movimiento brusco, luego al final se acaba reduciendo bastante porque no lo acompaña ese volumen. Por lo tanto, tenemos un movimiento lateral. Recordad que decíamos la semana pasada que teníamos una clara divergencia, pero que todavía era muy pronto para dar la mayor importancia hasta que no empezásemos a ver que se perforaban zonas importantes de soporte, como podría ser en el IBEX 35 el caso de la media móvil de 70 sesiones. Fue el soporte que tuvimos durante el mes de enero y ahora pues también podría actuar como soporte en caso de ver una corrección. Vamos a ver esta semana, porque la clave puede estar aquí en esos 11.180 puntos. Si vemos que los perfora, podría continuar con la corrección, pero si vemos que consigue mantenerse sobre esa zona, podría continuar con el impulso. Pero la chicha del análisis del IBEX 35 empieza en el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque la semana pasada comentábamos que todos los índices estaban viendo importantes divergencias en el semanal. Y esto podría tener dos caminos. El primero, que empezasen a subir con mucha fuerza y acabasen rompiendo esa divergencia, y eso sería una señal muy positiva para los próximos meses, y quizás dejaremos a un lado esa hoja de ruta. Pero si por el contrario empezamos a ver debilidad
y empezaba a corregir, eso podría provocar caídas muy fuertes y perder gran parte de lo ganado en los últimos meses. Y fijaros cómo de momento el IBEX 35, la vela que ha dejado esta semana, podríamos decir que es un poco negativa. No vamos a decir que es demasiado negativa porque que hayamos visto una caída, fijaos cómo el volumen ha sido muy bajito. Si aquí hubiésemos visto un volumen muy alto, esta semana sería muy negativa la vela que hemos visto, pero como el volumen ha sido muy bajo, podemos decir que es una semana, una vela semanal prácticamente de transición. Fijaros, se ha visto clarísimo y es que ya llevábamos viendo desde las últimas semanas como el volumen era decreciente. Eso a la vez pues también está haciendo que impida mantener la subida. Y en el gráfico mensual, ¿qué decíamos? Pues bien, sí, teníamos que seguir esa hoja de ruta, que era ver caídas quizás los próximos meses, hasta quizás el mes de agosto, mes de septiembre. Lo normal es que ahora viésemos una corrección para evitar una posible divergencia en el gráfico mensual. ¿Por qué? Porque si llegamos a ver la divergencia a cierre mensual, eso también nos llevaría a dos caminos importantes. El primero, que siguiese manteniendo la tendencia alcista, porque hemos cerrado cerca de máximos y eso acabase rompiendo la divergencia y fuese muy complicado empezar a ver caídas importantes. Y el segundo camino sería que esa divergencia diese lugar ya a una caída muy importante y acabásemos con toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años. Y eso impediría que cuando se bajen los tipos de interés veamos una subida muy vertical de nuevo a máximos. Hemos visto una corrección esta semana, pero todavía estamos lejos de ese cierre que veíamos en el mes de marzo en los 11.070 puntos, que es donde, perforándolos a cierre de este mes, evitaríamos ver esa divergencia. Esa divergencia la deberíamos ver cuando veamos la última subida de los índices en septiembre, cuando se bajen los tipos de interés. Vamos a continuar con el DAX. Aquí sí que es verdad que hemos visto, o quizás veíamos en la parte del viernes, una caída también bastante importante, todo lo que acumulaba esta semana, pero al final también, fijaros, se recuperó muy pero que muy bien, pero también prácticamente sin volumen. Si en la sesión del viernes hubiésemos visto mucho volumen, sería muy positivo para el DAX porque habríamos visto una caída bastante importante, habría entrado mucho volumen, señal de que la demanda está fuerte y esta semana podemos continuar al alza, pero debido a que el volumen ha sido muy bajo, creo que no le podemos dar ninguna importancia. Fijaros, ha sido una semana, aunque con la volatilidad que hemos visto al final de ella, pero parece una semana totalmente de transición. ¿Teníamos una divergencia? Sí. ¿Y qué es lo negativo que podemos ver ahora en el gráfico del DAX? Fijaros, la señal de venta en el MAC. Eso es muy malo. La última vez que la vimos fue por aquí, en abril, y vimos una caída importante. Si ahora vemos esa caída importante, esta divergencia se va a cumplir, la vamos a tener que dar una mayor importancia y eso provocaría caídas bastante fuertes para incluso perforar el mínimo que teníamos en abril, en esa zona de los 17.620 puntos, lo que implicaría también perder la media móvil de 70 sesiones, es decir, o esta semana nos damos la vuelta rápido o cuidado porque podríamos, como decimos, dar esa señal de venta clara y esa divergencia cogería un mayor riesgo. Gráfico semanal, pues fijaros, también teníamos una divergencia clarísima y hemos tenido la semana pasada una vela de indecisión y esta semana de nuevo otra vela de indecisión con muy, pero que muy poquito volumen. El MAC, pues fijaros, está ahí, a puntito también de la señal de venta, sería muy negativo en un gráfico semanal. Fijaros lo que pasó por aquí también cuando vimos esa señal de venta. Estuvo tonteando unas cuantas semanas, luego al final vimos una corrección importante para buscar la media de 70. Si llegamos a ver esa señal clara y empezamos a corregir esa divergencia en el semanal se cumple, ¿dónde nos podríamos dirigir? A la zona de los 16.400 puntos aproximadamente. También nos podríamos encontrar por ahí con la media móvil de 70 sesiones. ¿Puede mantenerse al alza? Pues bueno, ahora parece que se le está acabando la gasolina al DAX y al resto de índices también. Con un volumen tan bajito es muy complicado que mantengamos una subida estando prácticamente en máximos históricos. Y el gráfico mensual, exactamente lo mismo que decíamos en el IBEX 35. Esta divergencia, si queremos seguir esa hoja de ruta que planteábamos, no la debemos ver ahora. Es decir, deberíamos cerrar el mes, que queda solo esta semana que viene entera, deberíamos cerrar por debajo de la zona de los 18.490. Si no, se empezaría a complicar bastante por el técnico llegar a ver esa hoja de ruta. Fijaros, esta semana, o este mes, mejor dicho, hemos visto subida muy importante, subida del 4%, pero el volumen de momento está siendo bastante bajito, comparado con lo que veíamos los dos últimos meses.
Vamos a continuar con el Dow Jones, al otro lado del charco. Aquí es quizás donde estamos viendo la señal más clara, donde quizás si hubiéramos visto esto en todos los índices diríamos, cada vez está más clara esa hoja de ruta. En vez de darle un 7% ya le daríamos a lo mejor un 25% o un 30% de posibilidades. Fijaros, rechazo en zona de máximos, caída muy importante esta semana. Aquí sí que es verdad que vimos una caída muy fuerte en la sesión del jueves, fijaros, y ahora parece que la siguiente zona de soporte estaría en la media de 70, pero cuidado con este gap de aquí. Es decir, nos podemos ir a perforarlo. El MAC, fijaros, señal de venta, clara. Señal de venta tuvimos por aquí, fijaros la caída. Es decir, todo apunta a que podemos seguir corrigiendo en la cotización del Dow Jones. Pero aquí está la clave. Fijaros, esta semana, la vela tan negativa que ha hecho el MAC, que ha hecho el Dow Jones. Muy parecido a lo que veíamos por aquí en abril y que luego la continuó nuevas caídas. Si a eso le sumamos la divergencia, que no la teníamos por aquí, es muy peligroso, porque nos estaría indicando que puede continuar con la caída. Y si esa divergencia se cumple, perderíamos estos mínimos. ¿Y dónde nos llevaría? Pues yo creo que los antiguos máximos históricos. Esta zona de aquí, de los 36.800 puntos, 36.700 puntos aproximadamente. Y justo ahí que tendríamos la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque aquí sí que es verdad que está empezando a pintar bastante mal lo que estamos viendo. La semana pasada decíamos que el MAC apuntaba que quizás podríamos ganar una señal de compra. Para evitarlo deberíamos ver una caída muy fuerte. Y fijaros, lo ha hecho. La caída esta semana del Dow Jones ha sido del 2%. Ha sido muy importante. ¿Y el gráfico mensual? Pues fijaros, ya hemos evitado la posible divergencia que podríamos ver respecto a la subida que veíamos en marzo. Es decir, lo que ha hecho el Dow Jones esta semana es lo que deberíamos ver para el resto de índices esta última semana que viene del mes. Fijaros, una vela de rechazo clarísima. ¿Para qué? Para continuar corrigiendo, para probar los antiguos máximos históricos. Seguimos con el Nasdaq. En este caso, pues fijaros, lo ha hecho muy bien. Sí que es verdad que la sesión del jueves vimos una vela que es muy relevante, porque fijaros cómo fue una ruptura clara hacia máximos. Abríamos con un gap al alza y al final perdió todo lo ganado. Aquí es lo que decíamos, podría llegar a ser una vela trampa. Y fijaros, el volumen fue altísimo. Eso es muy negativo. Cuando vemos que tenemos un gap al alza y luego vemos un volumen muy alto, lo que nos indica es que la oferta está con mucha fuerza. Pero fijaros cómo luego en la sesión del viernes, perdón, se ha recuperado muy bien y ha cerrado de nuevo en máximos históricos. Pero el volumen de la sesión del jueves delata que a lo mejor la fuerza aquí la tiene la oferta y no la demanda. Por lo tanto, sí que es verdad que el cierre ha sido positivo semanal, pero cuidado con el volumen. Gráfico semanal, pues seguimos alargando esa divergencia, que también hay que decirlo, si esta semana yo creo, si cerramos con una subida como la que hemos visto esta semana, podría acabar rompiéndose. Y fijaros como el MAC podría acabar dando señal de compra y eso sería muy alcista. Y romperíamos la divergencia y sería más alcista aún, es decir, lo contrario a lo que estamos viendo en el Dow Jones. Pero cuidado, porque en esta misma situación se podría estar encontrando el Dow Jones la semana pasada y fijaros la caída que hemos visto. Por lo tanto, hay que seguirlo muy de cerca. En el gráfico mensual, pues fijaros, seguimos teniendo esa divergencia de momento, porque cerramos en marzo en 70, el RSI y ahora está en 68. No deberíamos ver esta divergencia, es decir, si no vamos a ver esa divergencia, la caída debería ser fuerte esta semana. Si vemos que se mantiene al alza, cuidado porque puede ser una señal de fortaleza muy clara, cerrando en máximos y romper esa divergencia y ver nuevas subidas muy importantes los próximos meses. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500, situación muy parecida a la que hemos visto en el Nasdaq. Fijaros lo que vimos en la sesión del jueves. Una vela envolvente prácticamente de toda la última semana, con un volumen muy alto. El cierre semanal, pero la verdad que no ha sido tan positivo como el del Nasdaq, porque no ha cerrado en máximos históricos y el volumen fue muy, pero que muy bajito el viernes. Un volumen muy bajo, un volumen que no veíamos, fijaros, desde hace muchísimo tiempo atrás. Por lo tanto, pues bueno, aquí vemos una subida de 0,70, yo no le daría mayor importancia. La clave en gráficos de mayor temporalidad, en el semanal, fijaros, teníamos divergencia, lo comentamos la semana pasada, y esta semana tenemos una vela de indecisión clarísima.
que no ha permitido llegar a ver la señal de compra en el MAC. Estamos muy cerquita. Y esta semana va a ser la clave, porque si vemos que se mantiene al alza, va a ser muy positivo para el cierre mensual. Vamos a ver señal de compra en el MAC, pero si por el contrario vemos una corrección, evitaríamos esta señal de compra, sería negativo y podríamos continuar corrigiendo para dar mayor importancia a la divergencia. Y si llegásemos a ver eso, nos llevaría a los antiguos máximos históricos, probablemente a la zona de los 4.819 en los próximos meses, y eso seguiría al pie de la letra esa hoja de ruta que planteábamos. Y en el mensual, fijaros, de momento tenemos la divergencia, pero si queremos seguir viendo correcciones las próximas semanas, deberíamos cerrar por debajo de los 5.254, que es donde cerró en el mes de marzo. Y eso quizás implicaría seguir viendo correcciones para luego repuntar dentro de unos cuantos meses y sí ver esa divergencia en máximos de nuevo, para ya pensar que hemos alcanzado el techo del mercado y vamos a ver esa fase bajista. Algo parecido quizás a lo que veríamos en el año 2008. Fijaros. Por aquí vimos esa corrección que ahora mismo estamos comentando para luego, aquí en el mes de octubre, volver a máximos y ver esa divergencia. Fijaros como por aquí también, si hubiéramos cerrado en máximos, hubiéramos tenido probablemente divergencia, pero lo evitó a cierre mensual para continuar corrigiendo y luego volver a máximos. Y estaba en la misma situación de ahora, es decir, bajan tipos, no bajan tipos, la economía se enfría, la economía no se enfría. Por lo tanto, ojito, porque la situación puede ser muy parecida en tema macro y, ¿por qué no, también en el análisis técnico? Y vamos con el resto de activos que nos van a dar esas pistas. Fijaros lo que decíamos la semana pasada del VIX. Decíamos que si ahora rompíamos el alza la zona de 12,70, que era el suelo anterior que teníamos, podría ser una señal muy negativa para los índices, porque esto de aquí hubiera sido una ruptura en falso y el movimiento posterior al alza podría ser muy fuerte. Pudo haber llegado en la sesión del jueves, pero lo evitamos y nos mantuvimos por debajo. ¿Eso que ha permitido? Seguir viendo subidas en los índices mientras estemos por debajo de esta zona, o esta misma zona. Las bolsas lo van a seguir haciendo muy bien. El riesgo está en ver una subida muy fuerte ahora y romper de nuevo la media 70 y la media 200. Para la zona de los 15 sería muy, pero que muy negativo para las bolsas. De momento estamos en zona de complacencia y eso nos va a indicar que las bolsas pueden continuar con el repunte. Y ya con las materias primas, pues la verdad que estamos viendo señales bastante positivas para la inflación que quizás acaben reflejando dentro de unos meses. ¿Por qué? Porque el petróleo, estamos viendo cómo ya está dejando atrás la tendencia alcista. Fijaros cómo la directriz alcista la ha roto claramente, y ahora sí que es verdad que nos encontramos sobre la media móvil de 200 sesiones que podría actuar como soporte. ¿Qué podemos llegar a ver ahora? Pues bueno, la primera opción es que perforemos la media de 200 y empecemos a corregir y ya nos olvidamos clarísimamente de esa tendencia alcista, o la segunda opción es ver un pullback hasta la antigua directriz alcista, consolidarla como resistencia y ahí comenzar la caída. ¿Eso dónde nos llevaría? Pues de nuevo al precio del petróleo, cerca de los 86, 87 aproximadamente. Pero puede que eso nos estuviese marcando, si no supera esa zona, que vamos a comenzar una tendencia bajista, lo que apoyaría la idea de que quizás hacia el mes de agosto, el mes de septiembre, se va a reducir la inflación y tendrán la excusa perfecta para bajar los tipos de interés. Y así, si ahora vemos unas par de semanas o tres de nuevas subidas del petróleo, quizás podrían pensar que, ojo, la inflación está controlada, lo alargamos y ya lo haremos más adelante. Es decir, sería quizás lo que está pidiendo esa hoja de ruta. En el gas natural, pues fijaros, veíamos una subida muy fuerte, pero decíamos, ojo, la media de 200 sesiones, puede actuar como resistencia. Y fijaros, la tocó y corrigió con fuerza. Además, pues vimos una divergencia, 76 y 74, el RSI. Divergencia clara. ¿Dónde está el riesgo? En perder la zona en la que ha cerrado, o donde ha hecho mínimo esta semana, los 2,49. Si la perfora esa divergencia, yo ya la daría totalmente por cierta y podríamos acabar volviendo a la zona de mínimos. Ojo que tenemos la media 70, pero esa divergencia sería muy peligrosa. Si por el contrario empezamos a repuntar de esta zona y supera la media de 200 sesiones, objetivo los 3,20. Y eso sería muy negativo para la inflación. Hay que tener en cuenta que el peso que tiene dentro de todas las materias primas el gas natural es muy importante, porque es la materia prima que permite producir
a muchísimas empresas, más que el petróleo, evidentemente, y eso hace que aumenten los costes de producción. Si aumentan los costes de producción, eso acaba repercutiendo en que la inflación puede aumentar. Si vemos una subida del precio del gas natural que se mantiene durante varias semanas, varios meses, eso provoca que posteriormente la producción sea más cara y aumente de nuevo la inflación. Es decir, si vemos subidas verticales pero que han en picado, no afecta tanto. El riesgo donde está en mantenerse en precios altos durante bastante tiempo. Y vamos con la onza de oro. Esta semana hemos caído de forma bastante importante en la sesión del miércoles y del jueves. Fijaros, caídas bastante fuertes justo cuando intentamos superar nuevos máximos históricos. ¿Qué decíamos la semana pasada del semanal? Que había que vigilar una posible divergencia. Y fijaros la vela envolvente bajista que hemos visto esta semana. Y con mucho volumen. Cuidado. Porque como pierda esta zona de aquí, de los 2300, la caída puede ser muy importante. ¿Dónde nos iríamos? A buscar la media 70. Ahora mismo está en los 2050, quizás se la encontraría en los 2100, 2150 aproximadamente. Pero cuidado porque esto empieza a pintar a techo en el mercado del oro. Y vamos con el último de los índices, que es el índice dólar. Y es ese índice que quizás nos va a dar las pistas de qué van a acabar haciendo los índices. Si quizás esta directriz alcista se hubiese roto esta semana, pensaríamos que los índices van a seguir subiendo. Pero fijaros, lo ha hecho muy bien esta semana. Hemos ido apoyándonos en esa directriz alcista. Hemos acabado cerrando, además, por encima de la media de 70 sesiones, que ya ha actuado como soporte anteriormente, fijaros. Es decir, sigue viva esa directriz alcista, y si esto se mantiene así, podríamos acabar viendo un impulso importante, de nuevo a zona de máximos del pasado año, en los 107, y eso implicaría caídas bastante fuertes las próximas semanas, los próximos meses, y eso nos llevaría totalmente a esa hoja de ruta. Si vemos esta semana que acaba perforando la directriz alcista, pues ya lo decíamos la semana pasada también, eso sería clarísimo que los índices van a subir, porque siempre que rompe la directriz principal de la tendencia, se gira el mercado antes o después. Por lo tanto, aquí tenemos la clave. Mientras se mantenga sobre la directriz alcista, los índices puede que continúen con la corrección o no tendríamos tan claro de que se fueran a seguir marcando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, pues bueno, aquí puede que tengamos una clave de lo que vayamos a ver quizás las próximas semanas. Por lo tanto, conclusiones. A mí lo que me ronda la cabeza es esa frase mítica de sell in May, es decir, vendemos en mayo y ya volveremos después. Puede cuadrar perfectamente esta vez por lo que estamos viendo. A mí lo que no me huele nada bien es el bajísimo volumen que estamos viendo. Este bajo volumen se suele dar en Navidad, en periodos festivos, quizás también en verano, en semanas de agosto, tan poquito volumen, pero que lo veamos ahora en mayo, pues bueno, me parece quizás demasiado pronto. A mí lo que me está pareciendo esto es que ya el mercado o los inversores tienen la sensación de que ha subido muchísimo, está todo muy sobrecomprado y ya no están entrando quizás con tanta fuerza como lo hacían anteriormente. Y eso, pues si se sigue alargando durante varias semanas, al final lo acaba oliendo la oferta y puede que el mercado acabe corrigiendo quizás durante el mes de junio, mes de julio. Lo que hemos visto en los índices, pues bueno, quizás el más claro, ya lo hemos dicho, era el Dow Jones. Si llegamos a ver en todos los índices lo que el Dow Jones, yo os diría, viene la corrección importante para posteriormente ver la última subida. ¿Qué pasa? Que el IBEX y el DAX tienen velas semanales de indecisión, provocadas clarísimamente porque no hay volumen. Fijaros, el IBEX en la sesión del viernes parecía que iba a caer con bastante fuerza, pero es que no había nada de volumen. Entonces, a nada que entre la demanda, tiende a cerrar prácticamente lateral. Pasó en el DAX, pasó en el IBEX 35. El resto de índices en Estados Unidos, pues bueno, el Nasdaq y el SP lo han hecho bastante mejor debido principalmente a lo que hemos visto en Nvidia. Tiene un peso muy importante y ha subido un 10% en 2 sesiones, más del 10%. Por lo tanto, eso hace también que arrastre alguna que otra acción y que veamos que se mantiene plano o por lo menos que no vemos correcciones como si hemos visto en el resto de índices. Si no hubiera sido por Nvidia, es muy probable que el Nasdaq y el SP500 hubiésemos visto la misma vela que hemos visto en el Dow Jones. Y el resto de activos, pues bueno, quizás el VIX se encuentra en una zona idílica para los mercados, que es una zona de complacencia, pero a la vez es un arma de doble filo, porque si volvemos a superar la zona en la que estamos ahora mismo, sería muy negativo para las bolsas. El Brent y el gas natural quizás nos están marcando que de cara a los próximos meses, 3 meses, 4 meses,
la inflación empiece a recortar, porque si ahora estamos llegando al techo de la subida, luego empezará la caída y cuando veamos ya precios más bajos se verá reflejado en la inflación, pero se irá lentamente, va mucho más lentamente. El oro puede que estemos viendo un techo en los mercados como mínimo por unas cuantas semanas debido a esa divergencia en el gráfico semanal, y el índice dólar nos marca que debemos seguir alerta porque podemos seguir viendo caídas en los índices debido a que mantiene esa directriz alcista. Así que bueno, la conclusión es que quizás tenemos señales negativas por esas divergencias que tenemos en el semanal. Esta semana no hemos salido de dudas en prácticamente ningún índice, excepto el Dow Jones, donde ahí sí que pinta muy, pero que muy feo. Bien, y vamos con la sección de sugerencias, vuestra sección, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Esta semana me habéis pedido unas cuantas, 17, así que venga, vamos con ellas. Vamos a empezar por la primera de las acciones, que es Acciona Energía. Fijaros, clarísimamente tendencia bajista desde septiembre de agosto de 2022. Y fijaros cómo en el último repunte importante que teníamos en octubre de 2023 hasta enero de 2024 chocamos hasta la media de 200. Ahora, pues bueno, hemos visto un rebote también importante y podríamos haber puesto el objetivo en esa media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros cómo teníamos un suelo anterior muy importante, la zona de 22,74, que es el que parece que ahora mismo está actuando como resistencia en el gráfico. De hecho, en esta zona, fijaros, tenemos divergencia. En la sesión del viernes hemos visto una caída importante del 5%, y lo negativo es que también hemos perdido la media móvil de 70 sesiones, pero estamos ahí prácticamente justo pegado a la media 70, es decir, vamos a esperar esta semana a ver si consigue entrar en la zona del gap que teníamos en la sesión del viernes. ¿Queremos que le empiece a cubrir? Pues vamos a ver si hay otra intentona a los 22,74, y si lo supera, objetivo media móvil de 200 sesiones. Además, pues fijaros que, vamos a ponerlo bien, vamos a quitar todo esto que nos sobra. Si trazamos la directriz, fijaros cómo pasaría muy cercana de la media móvil de 200 sesiones, esa directriz bajista, por lo tanto encajaría perfectamente con que todavía nos quedase un poquito más de repunte al alza. Pero también os digo, como esta semana veamos que se mantiene por debajo de la media 70, ojito porque nos podríamos ir de nuevo a la zona de mínimos en el gráfico. Además, fijaros el MAC muy cerquita de dar señal de venta. Vamos con Amper, menudo rally que llevamos viendo desde mediados de marzo. Fijaros, una subida del 89%. Ahora, pues bueno, no sabemos si hemos llegado a ese techo, pero lo que sí que sabemos es que necesitaba tomarse un descanso. Objetivos que tenemos ahora de la corrección, pues bueno, si nos fijamos en la caída, la media de 200 ha actuado como resistencia. Ahora que la ha superado, pues no hay que descartar que nos vayamos hasta ella y que actúe como soporte. Y la media de 70 está a punto de cruzar al alza la media de 200. Eso es una señal bastante positiva. Por lo tanto, para mantener el impulso que llevamos viendo desde marzo, cuando veamos la corrección ahora, se debería frenar como mucho la media móvil de 200 o la de 70 sesiones, que deberían actuar como soporte. La de 70 también actuó como resistencia. Fijaros, muy pero que muy bien. Si ahora actúa como soporte, señal clara de que podemos mantener la tendencia alcista que comenzó en marzo. Vamos con la siguiente de las acciones. Otra acción que ha pegado un subidón de la leche. Fijaros cómo en las últimas sesiones ha sido prácticamente en 10 sesiones, en 6 sesiones, mejor dicho, en 10 días, una subida del 54%. Vamos a ver qué hemos visto anteriormente. Situaciones bastante parecidas. Hemos atacado la media de 200, la hemos superado, pero luego hemos vuelto a corregir. Ahora, de momento, la ha superado y se mantiene sobre ella. Es decir, vamos a ver si consigue las siguientes sesiones mantenerse por encima de la media de 200, sería muy buena señal y quizás nos daría a entender que puede mantener el impulso, incluso seguir viendo subidas en el gráfico. Y si ya vemos nuevos máximos por encima de la zona de 4.50, que es donde ha hecho el techo en la sesión del 20 de mayo, pues sería muy pero que muy buena noticia, porque fijaros cómo anteriormente, cuando superó la media de 200, luego directamente la perforó. Es decir, sería muy buena señal que veamos un nuevo impulso al alza y quizás rompería la tendencia bajista que llevamos viendo desde el 2021. Seguimos con Audas Renovables, también subidas muy fuertes, fijaros, llevamos viendo 3 acciones que son 3 chicharros y en los 3 estamos viendo subidas muy importantes, que habíamos dicho antes que la última fase del ciclo lo hace mucho mejor
los valores pequeños. Ya estamos viendo 3 de 3 con subidas muy importantes. En el caso de Audax, fijaros, una subida de marzo ahora mismo del 55%. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bueno, una vez que hemos superado esa resistencia, los 1,82, el siguiente objetivo estaba en la zona de los 2,05. Y nos hemos frenado un poquito antes, es decir, fijaros cómo la zona de los 1,82 actuó como resistencia y no la hemos consolidado como soporte. Pues bueno, podemos ver un toquecito hasta esta zona y no pasaría absolutamente nada. A partir de ahí, por el siguiente objetivo por arriba, los 2,05. ¿Dónde pondríamos en riesgo quizás la subida? Pues si nos remontamos al comienzo de la subida para romper el movimiento lateral, fijaros cómo fue clave el apoyo en la media móvil de 70 sesiones por aquí. Y ahora está en los 1,64, es decir, aunque cayésemos hasta la zona de la media de 70, que está en los 1,64, pero probablemente nos encontrásemos con ella un poquito más arriba porque la pendiente es positiva, podríamos continuar con la tendencia alcista. No pasaría absolutamente nada. Así que bueno, ahí es donde estaría el límite. Mientras tanto, la tendencia alcista puede seguir manteniéndose perfectamente, aunque ahora en el más corto plazo no hay que descartar ese pullback a la zona de los 1,82. Continuamos con Celnes, también subida importante, la que llevamos viendo en las últimas semanas, para quizás romper con la tendencia bajista que llevamos viendo desde diciembre del pasado año. Y parece que le está haciendo bastante bien, supera la media 70, la media 200, y aunque ahora estamos viendo una corrección, puede ser totalmente normal, debido a que ya estábamos en zona de sobrecompra. Fijaros cómo en la zona de los 32,95 aproximadamente tenemos una zona de soporte, es decir, podríamos caer hasta esta zona donde estaría la media 70 y a partir de ahí continuar con el impulso en el gráfico. ¿Hasta dónde? Pues el siguiente objetivo estaría a los 36,50. Si supera esa zona sería muy buena señal. ¿Por qué? Fijaros en el gráfico semanal. Podríamos estar formando un hombro aquí la cabeza y aquí otro hombro. Si ahora consigue mantenerse al alza y rompemos la zona de los 36,5, 37 aproximadamente, rompemos, podríamos decir, esa base del hombro, es un hombro cabeza hombro invertido, sería muy buena señal porque confirmaría la figura y la subida podría llegar a ser muy fuerte en la cotización de Celnes. Para ello, pues sería clave superar la zona de los 37,62. Ya hemos dicho que los 36,50 estará el techo por aquí, que es importante porque a partir de ahí no tenemos ninguna resistencia hasta los 37,62. Por lo tanto, a ver si consigue frenarse en la zona actual y se da la vuelta. Aunque también hay que decirlo todo, gráfico semanal, la vela que ha dejado esta semana es una envolvente bajista y sería muy pero que muy fea. Pero también hay que decirlo todo. Fijaros el volumen que teníamos la semana pasada con la subida y el volumen que hemos tenido esta semana, bastante más bajo. Por lo tanto, veis que tenemos ahí sentimientos encontrados. Vamos con la siguiente de las acciones. ¿Qué tenemos? Otro chicharro. ¿Qué tenemos? Subida muy vertical en las últimas sesiones. Fijaros. Ahora, pues hombre, estamos muy sobrecomprados. Vimos algo muy parecido a finales del pasado año y luego acabamos volviendo hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahora en principio, fijaros cómo está intentando superar los máximos que veíamos el pasado año, pero le está costando bastante. La tendencia, pues bueno, de momento parece alcista desde que salió a cotizar en el gráfico, es decir, lo viene haciendo bastante bien. Fijaros cómo la media móvil de 6 sesiones está actuando como soporte en el más corto plazo. Y yo es donde pondría el foco. Si vemos que cierra por debajo de la media móvil de 6 sesiones, quizás tendríamos la señal de que podemos empezar una corrección para rebajar la sobrecompra. ¿Hasta dónde? Pues bueno, los 4,40 podría ser la primera zona positiva, quizás como soporte o que nos ayudase a mantener la tendencia alcista. ¿Que la perfora? ¿Dónde nos podríamos ir? Pues yo creo que habría que vigilar la media de 70 sesiones, que es, fijaros, la que ha actuado como un imán durante los últimos meses, es decir, podríamos volver hasta ella. Y a partir de ahí intentar mantenernos al alza. Que vemos que perfora la media de 70 y se aleja por la parte baja, cuidado, porque esta última subida podría haber llegado a ser una subida trampa. No lo parece. ¿Y por qué no lo parece? Porque el volumen es altísimo. Pero todo puede llegar a suceder. Vamos a echar un ojillo al gráfico semanal. Claro, la tendencia alcista es muy buena. Y ahora parece que se está disparando. Aquí hemos acumulado. Luego poco a poco va subiendo y ahora podríamos ver las subidas más especulativas. Cuadraría perfectamente con que pudiésemos seguir manteniéndonos al alza en el gráfico.
Vamos con una mítica, vamos con Ecentis, que la hemos analizado hace poquito y lo que decíamos, se sigue manteniendo en ese rango lateral, entre la zona de los 0,22 y la media móvil de 70 sesiones. Y es que no ha pasado nada nuevo, no es si la analizábamos la semana pasada o hace 2 semanas, pero seguimos ahí. Hay que vigilar una posible ruptura por encima de los 0,22 o por debajo de la media de 70, los 0,18 ahora mismo. La volatilidad, como veis, cada vez es menor según se va cerrando el rango de movimiento que tenemos entre esas dos zonas clave. Cuando se rompa la parte baja es cuando se puede disparar la volatilidad. ¿Qué debemos vigilar también? Una posible ruptura en falso, ya sea al alza o a la baja. Si se produce una ruptura en falso, es decir, imaginaros que empezamos a corregir y nos vamos hasta la zona de los 0,165, hasta este mínimo de aquí y decimos cuidado, ha roto la media de 70, vamos a caer con mucha fuerza, pero a la vez está habiendo una ruptura con poquito volumen y las siguientes sesiones vemos cómo empieza a recuperarse y supera la media de 70. Tendríamos una ruptura en falso y eso es una señal muy positiva porque eso nos podría indicar que el siguiente impulso al alza va a ser muy fuerte y podríamos romper la zona de los 0,22. Es un movimiento muy típico en este tipo de valores cuando solemos ver pues movimientos como el que llevamos viendo desde principios de este año. Así que no está asegurado al 100% que lo veamos, pero sí que lo debemos de tener muy en cuenta. Vamos con la siguiente de las acciones, que es FAES. Fijaros, también tendencia alcista muy buena desde el mes de marzo. La subida ha sido muy vertical y es raro ver esto en FAES, la verdad, porque es una acción, fijaros, que suele tener movimientos muy cortitos y si echamos el gráfico semanal, fijaros, pues bueno, la verdad que no es de las mejores acciones, quizás para ver una clara tendencia alcista, pero fijaros cómo ahora ha repuntado con mucha fuerza. Y ahora mismo, si cogemos el gráfico diario, pues bueno, nos estamos acercando a una zona interesante de resistencia, a los 3,72, fijaros cómo ahí se ha frenado. Pero bueno, por encima podríamos vigilar los 3,87. Yo no descartaría que nos fuéramos a los máximos que veíamos en julio de 2022, también os lo digo, alrededor de la zona de los 4 euros. Y si supera esa zona es cuando podríamos poner el objetivo, los máximos de 2020, alrededor de los 4,47. Vamos a trazar la directriz bajista que podríamos traer por aquí, por casualidad, a ver qué pasa. Y fijaros cómo ahora mismo la estaríamos superando. ¿Qué significa? Pues bueno, que a lo mejor al romper esa directriz bajista lo que nos vamos a buscar son los máximos que tenemos por aquí, en la zona de los 4 euros. La pega que tendríamos ahora mismo, pues bueno, de momento lo primero que tenemos una divergencia, fijaros, entre la cotización y el RSI. Pero no la daría mayor importancia porque el volumen está siendo altísimo en su cotización. Fijaros, las últimas semanas un volumen altísimo, eso implica que aquí se está acumulando para poder seguir subiendo. El problema va a estar cuando veamos que se seca de golpe el volumen y además estamos viendo un RSI, fijaros, cercano a la zona de 90, es decir, la fuerza que tiene todavía es muy alta. Aunque veamos una corrección, implicaría que podríamos seguir manteniéndonos al alza después buscando nuevos máximos una vez visto esa corrección. Eso es muy típico y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vemos quizás correcciones. Si vemos una corrección de un impulso y ese impulso viene acompañado con mucho volumen y en la corrección vemos un volumen más bajito, lo que implica es que es muy probable que veamos un nuevo impulso posterior. Ese nuevo impulso posterior a lo mejor tiene poquito volumen, pero como anteriormente venía arrastrando a la demanda muchísimo volumen, puede hacer que por la resaca, podríamos decir, nos vayamos a buscar nuevos máximos. Y eso lo debemos vigilar en FAES porque, visto el volumen que hemos tenido en las últimas semanas, fijaros, se verá muy bien el gráfico semanal, me imagino, vamos a verlo. Claro, se ve muy bien el aumento del volumen, pues eso puede hacer con que veamos una corrección. Posteriormente siga manteniéndose al alza para alcanzar ese objetivo, los máximos que veíamos en julio de 2022. Vamos con Iberpapel, también tendencia alcista muy buena desde finales de 2022. Fijaros, sobre la media móvil de 70 sesiones, últimamente es la que está actuando muy bien como soporte y por debajo la media de 200. Por lo tanto, tendríamos muy claro lo que tendremos que hacer en Iberpapel. Yo, si estuviera dentro, vigilaría esa media de 70 y la media de 200. Si pierde la media de 70, ¿qué vigilaría? Pues bueno, zonas de soporte que tengamos por el camino, como por ejemplo ahora sería la zona de los 18,10 y por debajo la media de 200. ¿Dónde pensaría que la tendencia alcista está ya en riesgo y se puede finalizar? Si perdemos la media de 200. Fijaros aquí, un movimiento lateral muy largo, pero la media de 200 y la rescate, ¿para qué? Para
ver un impulso muy fuerte. Vamos a echar un ojillo al gráfico semanal. Y fijaros cómo tenemos alguna que otra divergencia. Aquí. Pero, fijaos el volumen y fijaos el RSI, ¿eh? ¿Por qué estoy haciendo esto? Fijaros lo que acabamos de comentar en FAIS. Aquí a nivel papel vemos una subida muy fuerte, con mucho volumen. Vemos un momento lateral de corrección, fijaros, pero luego vuelve a mantenerse al alza y supera los máximos anteriores con muy poquito volumen. ¿Cómo es esto posible? Pues porque veníamos arrastrando muchísimo volumen de los meses anteriores por parte de la demanda y la oferta no había entrado tampoco con muchísima fuerza. Por aquí, fijaros, es lo que acabamos de comentar en Fast Pharma que puede acabar sucediendo. Por lo tanto, aquí lo tenemos, el claro ejemplo en el caso del papel. Pues bueno, ahora fijaros que tenemos una divergencia, el volumen es decreciente, por lo tanto, cuidado. Necesitamos que entre un poquito más de volumen, ahora ya sigue así, para mantener la subida. Posibles resistencias que tenemos por arriba, la zona de los 21,10, la que parece más clara. Incluso podríamos buscarla por aquí, en los 20,70 aproximadamente, entre los 20,70 y los 21. Es donde estaría ahora mismo la siguiente resistencia. Es decir, podríamos tener un poquito más de recorrida al alza. Además, fijaros cómo la sobrecompra ahora mismo está bastante lejos. Está en la zona de 60 y la sobrecompra sería ya en los 70. Vamos con Inditex. ¿Qué tenemos en Inditex? Vamos a ponerlo así para verlo un poquito mejor. Fijaros cómo en Inditex veíamos aquí una vela muy alcista cuando presentaba resultados y a partir de ahí se fue evaporando esa fuerza de la presentación de resultados y estamos clarísimamente dentro de un movimiento lateral y no ha cambiado nada respecto a lo que decíamos en anteriores análisis técnicos. Tenemos el soporte en la media de 70 y si la perfora nos vamos a cerrar este gap. El riesgo está ahí. Si cierra este gap deberíamos mantenernos al alza o quedarnos quizás en el techo del gap. Hay que tener en cuenta que esto que tenemos aquí, este gap, podría ser un gap de continuidad, un gap de escape no, porque quizás un gap de escape lo deberíamos haber visto antes, al comienzo una tendencia alcista, pero se podría llegar a ser un gap de continuidad. Los gaps de continuidad no se suelen cerrar, pero si llegamos a ver que se cierra ese gap, podría ser un gap de agotamiento, es decir, de ver esa última subida y cuando se cierra el gap ya nos marca que no tenemos mucha fuerza y empezamos una nueva tendencia bajista. Antes de llegar a ver eso, pues bueno, tenemos la media de 70 que puede actuar como soporte y mientras se mantenga sobre ella podemos seguir viendo movimientos incluso hasta la zona de máximos en los 46. Ahí estaríamos, es lo que debemos vigilar. ¿Queremos que supere la zona de máximos y entra volumen? Pues podremos seguir manteniendo la tendencia alcista. Como hemos visto, fijaros, en los últimos meses lo está haciendo fenomenal Inditex, pero fenomenal. Llevamos un lateral horrible, fijaros, desde 2015, un lateral horrible en una acción como Inditex. Y luego, fijaros, desde 2022 la tendencia alcista ha sido muy buena. Después de un lateral muy largo, la subida ha sido muy, pero que muy vertical. Vamos a continuar con Mafre. Vamos a ver, fijaros, vimos también una subida muy fuerte. Fijaros aquí, lo que acabamos de comentar en Inditex. Algo muy parecido. Vemos un gap por aquí, que podría ser un gap de continuidad o un gap de agotamiento. Y fijaros cómo luego vimos una caída donde se fue a cerrar ese gap. Y ahora ya no ha conseguido superar los máximos. Esto es una señal de debilidad. Como veamos que perfora esta zona de aquí, cuidadito. Cuidado, porque aparte de perder la media 70, que sería el soporte, que yo creo que está siendo más fiable en los últimos meses, la cotización de Mafre, esto podría confirmar que este gap ha sido de agotamiento y podríamos estar al final de la tendencia alcista. O por lo menos ver una corrección bastante importante que como mínimo nos podría llevar hasta la media móvil de 200 sesiones, que ahora mismo está en los 1,97. Fijaros como la media de 200 es la que ha actuado como último soporte en todas las correcciones. Una vez que perdía la media de 70. Fijaros, por aquí lo hizo en marzo de 2023 y en mayo de 2023 y también en febrero de 2024 se quedó muy cerquita de ella. Por lo tanto, ahí estaría la clave. Seguimos con Farmamar, que yo creo que la hemos analizado también esta semana y fijaros cómo veíamos un rebote muy bueno, pero os voy a decir lo mismo yo creo que cuando lo hemos analizado, que hay que tener en cuenta la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque cuando ha visto un rebote muy bueno, ha superado la media de 200 sesiones,
Fijaros, lo vemos, vamos a coger el último ejemplo que hemos visto a finales del pasado año y cuando ha perforado la media móvil de 200 sesiones es cuando se ha acabado el impulso. ¿Cómo cambiaría todo esto? Pues bueno, si vemos que hay una corrección y luego supera los máximos anteriores que estarían ahora mismo en la zona de los 37,68 sin llegar a perder la media 200, algo estaría cambiando. Si no, daremos continuidad a la tendencia bajista que llevamos viendo en el gráfico semanal, lo vamos a ver muy bien, durante los últimos años, desde 2020. Y fijaros cómo, de nuevo, al igual que veíamos en diciembre de 2023, estamos muy cerquita ahora mismo de la media de 70 sesiones del gráfico semanal, que ya actuó como resistencia y que decíamos que era muy importante superarla a finales del pasado año para ver un giro, una señal positiva, y no llegó. Ahora, pues parece también complicado que pueda llegar. El volumen esta semana ha sido muy alto en la zona actual. La vela, pues bueno, yo la consideraría de indecisión más que bajista, aunque haya sido una semana en la que hemos perdido un poquito. Es una semana prácticamente de consolidación, no nos ha dicho nada, por lo tanto debemos vigilarla de nuevo. Lo que sí que debemos tener en cuenta, fijaros, es el MAC. Porque en toda la subida que vimos por aquí dio una señal de compra muy buena, ahora también, y cuando vimos la señal clara de venta, empezó la corrección. Y fijaros el MAC, a lo que apunta. Por lo tanto, vamos a ver si lo libra y vemos ese nuevo impulso al alza. Y Solaria, ¿cómo ha cerrado la semana? Pues bien, fijaros cómo, yo creo que cuando analizábamos, estábamos por aquí, decíamos, vamos a ver si consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones al cierre semanal. Y de momento lo ha hecho. ¿Por qué es clave mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones? Porque, como decíamos, si nos manteníamos sobre la media de 70, podríamos seguir manteniendo el objetivo en ese pullback en la zona de los 13 euros. Por lo tanto, de momento podemos seguir manteniendo ese objetivo. No hay que perder la media de 70, porque la media de 70 nos dio la señal la última ocasión de que volveríamos a caer con bastante fuerza. Por lo tanto, vamos a ver si todavía nos queda un poquito más de impulso. Además, fijaros el volumen de estas dos velas alcistas. Fijaros, ha sido muy alto. Y eso es muy positivo. Y aunque la sesión del viernes hayamos perdido un 2,78, con lo que me quedo de la sesión del viernes es que nos hemos mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones. Y no tenemos divergencias tampoco por aquí. Por lo tanto, pues bueno, vamos a darle la oportunidad quizás de ver esta semana a ver si conseguimos mantenernos a alza. Si vemos nuevos impulsos con bastante volumen, sería muy, pero que muy buena señal. Seguimos con Bayer y fijaros cómo Bayer, vamos a verlo en perspectiva semanal, teníamos una caída muy fuerte desde mediados del 2023 y lo que comentábamos la última vez que analizábamos es que, en mi opinión, podríamos encontrar un suelo en su cotización entre la zona de los 28 y los 22. Sé que es un rango de movimiento muy alto, fijaros, desde esta zona hasta los 28 hay un 20% de rango de movimiento, pero no teníamos ninguna referencia clara entre medias. Incluso podríamos subirlo un poquito más, a la zona de 24. ¿Por qué? Porque no teníamos los mínimos en septiembre de 2011. Fijaros cómo es donde nos estamos moviendo en los últimos meses, en esa zona. Decíamos que podría cuadrar perfectamente con ese suelo de los mercados. ¿Cuál era el problema? Que bueno, quizás si perforaba esa zona, pues a lo mejor nos costaría encontrar referencias por debajo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos a zona de los 22, como decíamos, pero luego veníamos de una clara tendencia alcista, es decir, nos va a costar encontrar referencias por debajo. En principio podría cuadrar. El riesgo también está en que si vemos que el mercado se acaba dando la vuelta y empieza una fase bajista, va a ser muy complicado que Bayer no perfore estas zonas de soporte si el mercado está totalmente bajista. Pero bueno, son zonas que debemos vigilar. ¿Cómo podríamos confirmar que vamos a ver un giro en los mercados? Bueno, la primera señal positiva sería superar la media de 70 y consolidarla como soporte. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. ¿Qué nos indica esto? Que bueno, a lo mejor ahora nos vamos aquí a la zona hasta del gap que dejó abierta, la zona de los 26, y quizás sigue alargando el movimiento lateral. Este movimiento lateral tan largo podría cuadrar perfectamente con un movimiento de consolidación, de acumulación, mejor dicho, para luego comenzar una tendencia alcista. Pero cuando vemos movimientos de acumulación tan largos, no hay que descartar ver una última caída muy fuerte
para ya que llegue la capitulación de los inversores y luego a partir de ahí ver un nuevo impulso. De momento creo que no debemos ser demasiado optimistas para pensar que ya hemos encontrado el suelo, pero tampoco demasiado pesimistas porque podría cuadrar con esa zona de suelo en el mercado. También se muy bien fijaros en el gráfico mensual. Esta zona de aquí es totalmente clave, entre los 28 y los 24, los 22 aproximadamente. Veremos si ahí consigue darse la vuelta. Además, fijaros, está entrando muchísimo volumen. ¿Que entre tanto volumen? Podría ser negativo, quizás, porque podríamos pensar que después de un movimiento lateral podría continuar corrigiendo, pero viendo que viene de una caída muy larga, ojo, no estemos viendo quizás alguna que otra capitulación en el mercado para ya encontrar ese suelo. Vamos con Boeing, vamos a poner el gráfico diario y fijaros, teníamos una subida muy fuerte en el mes de octubre del pasado año hasta diciembre y a partir de ahí empezamos a corregir con muchísima fuerza. Es muy feo que haya perdido el suelo ese que teníamos en octubre de 2023. Ahora nos hemos recuperado, pero fijaros cómo la media de 70 ha actuado como un techo infalible. Lo tocó y caída, fijaros, del 7%. De momento, pues yo no descartaría ver un movimiento lateral entre la zona de los 164, que es donde ha hecho suelo, en abril, y la media de 70. La clave va a estar ahí. Cuando se produzca la ruptura, veremos si el movimiento se mantiene al alza y sería muy positivo y no habrá que descartar volver a la zona, quizás los 240 en las próximas semanas o meses, pero cuidado, porque si perfora la zona de 164, la siguiente zona clara de soporte estaría por aquí, en los 123, 125 aproximadamente en este suelo. Por lo tanto, cuidado porque nos acercamos a una zona bastante peligrosa. Vamos con Palantir. Fijaros, la tendencia alcista parece clara desde mayo de 2023, pero ahora nos está surgiendo alguna que otra duda. Es un movimiento muy parecido al que veíamos por aquí. Fijaros, vimos un gap al alza con nuevas subidas, igual, gap al alza, nuevas subidas, y luego se va deteriorando poquito a poquito. ¿Dónde nos acabamos yendo al final aquí? A prácticamente cerrar el gap que habíamos dejado abierto. ¿Eso dónde nos llevaría ahora? A quedarnos en la zona de 18,50 aproximadamente. Y eso implicaría perder la media móvil de 200 sesiones. ¿Podríamos llegar hasta la media de 200? Sí, pero eso no nos llevaría a cerrar gran parte del gap. Sería positivo, ¿eh? Yo creo que mientras no pierda la media de 200 sesiones, podremos continuar con la tendencia alcista. Si la perfora, ya sí que sí, hay que tener bastante cuidado. Ahora mismo, fijaros, se está moviendo en esta apertura de aquí del gap, de los 20,30, ahí tiene el suelo más claro. Quizás si la perfora es cuando tengamos una señal negativa. Y fijaros cómo al alza la resistencia está en la media de 70. Si la supera, podemos llegar a ver impulsos importantes como el que veíamos por aquí, a finales de abril, principios de mayo. Volver ya a máximos y seguir con la subida, en principio me parece complicado ahora mismo, porque vemos cómo cada vez el rango de movimiento se va estrechando más y va apretando a la parte baja. Lo que tenemos que ver es si va a repetir un movimiento como este para posteriormente, cuando encuentre ese suelo, ver un nuevo impulso tan fuerte al alza, o si por el contrario perderá la media de 200 y daremos fin a toda la tendencia alcista. Y vamos con la última de las acciones, subida muy vertical en el mes de febrero y el mes de marzo, y ahora pues ha perdido gran parte de lo ganado. Típico movimiento en este tipo de acciones que se disparan y luego acaban perdiendo prácticamente toda la fuerza. Nos hemos ido, fijaros, hasta prácticamente el gap que vimos por aquí, que empezó a disparar la cotización al alza, y ahora pues vemos un movimiento lateral. No hay que descartar, acabar volviendo hasta esta zona de aquí, a buscar la media de 200, que actuó como soporte en abril. Mientras no la perfore, pues podemos seguir pensando en movimientos al alza. Y ojo con este objetivo aquí, este gap que tenemos en los 6,68. ¿El peligro dónde está? En romper la media de 200 sesiones a la baja, y eso nos implicaría que nos vamos a cubrir este gap de aquí. Eso sería muy mala señal. También hay que tener en cuenta, a ver, podríamos irnos a buscar los mínimos, los 3,55. Eso, o los 3 con... Vamos a ver cuál es el mínimo, 3,50. Eso implicaría cerrar por debajo de la media de 200, pero bueno, tenemos esa zona aquí de soporte. No vamos a salir corriendo porque cierra la zona de 3,50, pero ya sí que si la perfora, ahí ya es cuando entraríamos en el riesgo de cerrar este gap que tenemos por aquí y la caída podría llegar a ser muy rocotuda. Por lo tanto, pues bueno, este puede ser el análisis técnico que podemos hacer de Sun Hong, a ver qué acaba pasando en las
próximas semanas o meses. Y bien, hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. Conclusiones que podemos sacar o qué reflexión podemos hacer de todo lo que hemos visto. Pues bueno, la verdad que esta semana ha sido muy curioso lo que pasó en la sesión del jueves. Fijaros esa vela que hemos visto en el SP y en el Nasdaq, la verdad que podría parecer perfectamente una vela trampa intentando hacer un gap al alza, superando nuevos máximos históricos y acabar cerrando prácticamente en mínimos de las últimas semanas, es decir, un movimiento que podría parecer totalmente trampa, pero la sesión del viernes nos dejó un poquito descolocados con esa última subida. Hay que tener en cuenta, muy importante, esas divergencias que veíamos en el semanal. Si vemos que esta próxima semana es negativa para los mercados, esas divergencias podrían coger bastante más importancia y nos iríamos encajando quizás en esa hoja de ruta que estábamos planteando. Pero hay que ser claros, si vemos que esta semana los índices se siguen manteniendo al alza, puede que esas divergencias se acaben rompiendo y eso es muy alcista. Las divergencias solo nos implican movimientos bruscos. ¿Por qué? Porque cuando vemos una divergencia alcista, cuando estamos rompiendo antiguos máximos, hay dos opciones: que haya sido una subida trampa, la última subida, y luego nos implique caídas muy fuertes, o que por el contrario estemos comenzando una nueva fase alcista bastante importante quizás para los próximos meses. Y si es ese escenario en el que nos encontramos, implicaría seguir viendo una subida bastante vertical, donde no hay cabida ahora mismo, en mi opinión, es en ver un movimiento lateral o alcista lento o bajista lento. Creo que la volatilidad se va a disparar las próximas semanas o meses, o por lo menos el movimiento del mercado va a empezar a ser bastante más importante en una dirección u otra y debemos estar preparados. Tenemos delante de la pantalla, lo hemos visto, donde podemos acabar dirigiéndonos. Así que yo creo que el movimiento que veamos ya va a ser el cierto y que nos marcará el rumbo, esa tendencia de cara al mes de junio, mes de julio. Posteriormente iremos viendo a ver qué acaba sucediendo, pero puede que esa tendencia venga también marcada por esas reuniones de la Fed, esos comentarios que se hagan, a ver qué va a pasar con los tipos de interés, los van a bajar ahora, no los van a bajar ahora, esos datos de la inflación, muy importante, donde hay que poner el foco, esos datos económicos del PIB, los PMIs, los datos del empleo van a ser totalmente claves, porque aunque el dato del empleo sea bastante retrasado, ya sabemos que la Fed suele ir y el Banco Central Europeo con bastante retraso y se fija en datos que son retrasados, pero eso es lo que va a marcar la política monetaria. Sin lugar a dudas, si estamos viendo que los datos del empleo se empiezan a deteriorar, cuidado, porque eso nos va a seguir marcando esa hoja de ruta. Los datos del empleo se empiezan a deteriorar un poco, la inflación todavía no se acaba de controlar, no les queda más remedio que aplazar esa bajada de tipos mientras la economía se acaba enfriando y eso nos llevará irremediablemente a una recesión económica. Si no acaba pasando eso, si el empleo sigue estando bastante fuerte y además vemos que la inflación se acaba controlando, pues bueno, a lo mejor podrían decir que van a evitar esa recesión económica. Pero de momento ya lo veíamos con ese gráfico que nos ponía José Luis Cárpatos. El índice de sorpresas económicas nos sigue dando algún que otro susto y el índice de sorpresas de la inflación todavía no da noticias positivas. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos. Vamos a ver esta próxima semana, va a ser cierre mensual y va a ser totalmente clave porque nos va a permitir ver, quizás de forma muy buena, hacia dónde nos vamos a dirigir los próximos meses. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo a ver cómo arrancamos la semana y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.